Estadio Villa de Enguera y el deseo nuestro es participar en este homenaje, en este acto tan importante como es el centenario de nuestro Club Deportivo Enguera, nuestro CED Enguera. Para ello hemos tratado de conseguir que jugadores y directivos de nuestro equipo se hayan prestado muy amablemente a colaborar en el sentido de contarnos sus experiencias y poder cambiar impresiones con ellos de sus tiempos y de los tiempos actuales. Tenemos aquí a mi lado tengo a Ramón Aparicio Simón, fue presidente mucho tiempo, y Ramón y ya lo diré, Rafael Simón. Rafael Simón ha sido más reciente presidente y luego colaborador pues en todos los actos y todos los años, todas las temporadas que ha tenido la Enguera. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras, ante todo? Estupendamente. Ya te veo, estás hecho el estar aquí ya es un motivo de alegría. De alegría. Bueno, vamos a empezar, pues si acaso recordando, porque tú fuiste jugador. No. No fuiste jugador, pero sí muy aficionado de la Enguera. Sí, claro. Aficionado de la Enguera. En aquella época el Enguera habían pocas cosas donde celebrar o pasar el domingo, y el domingo cuando jugaba el Enguera pues esto se ponía, ya me contarás, ¿no? A tope, y hasta la Guardia Civil había no una pareja, varias parejas, porque aquí se jugaba, sacaban sangre, la tierra el que caía salía con... Aquí no era tierra, era grava lo que había entonces. Bueno, yo tengo que decirte que yo lo he conocido. Ahora tenemos césped. Ahora, como decía, ¿no? Uno decía ahí en la grada el otro día, si es que ahora juega cualquiera, ahora cualquiera que sabe jugar. Con él. Pero claro, el césped ayuda mucho a caídas y a veces a lesiones, porque este césped ya debería de ir cambiándose. Claro. Pero en fin, eso es cosa de la directiva y es cosa del ayuntamiento. Cosas de dinero. Claro, hablamos de otro tema. A ver, metiéndonos y dirigiéndonos a lo deportivo, tú antes me decías en off, no me preguntes de fechas que no me acuerdo muy bien. Es que como son 20 o 25 años lo que estuve de directivo, presidente, vicepresidente, empezamos con tercera regional, hasta que se ascendió y claro, hemos estado muchos años. Pues yo te diré la fecha. Y las fechas... Yo te la diré. Voy a decir mentiras, pues no digo ninguna fecha. Yo te la digo yo porque hace un ratito hemos estado viendo tú y yo una fotografía de un partido que juega la Enguera, recién ascendido a primera regional, de venir de segunda, que fue campeón de su grupo en Játiva. Y entonces estaban pues un montón de jugadores, entre ellos Chorques, Olivella segundo, muchos Bacareno. Era el capitán del equipo. Claro, el estaba Olivella, mi cuñado Manolo. El Olivella, que el chaval disfrutó, había jugado por otros equipos y cuando vino aquí, como ya era 2 o 3 años algo veterano, mayor que la plantilla, que eran muy jóvenes, toda la plantilla de la Enguera, disfrutamos el ascenso, se disfrutó. Porque como ganábamos y no ganábamos, se preguntaba por cuántos. No era la pregunta, ¿habéis ganado o no? ¿Cómo habéis? ¿Cuántos? Porque era goleada tras goleada. Yo, si mal no recuerdo, Miguel Aparicio Olivella, segundo, por decirlo, porque su hermano jugó en otras categorías. Manolo, siempre Manolo era el primero y él el segunda. De entrenador, Manolo, lo tuve de entrenador también. Aquí. Yo lo que quiero decirte es que recuerdo que vino aquí en Enguera de la Alcudia Crespín, que entonces estaba jugando con Carlos Simón. Cuando empezaba Carlos Simón, que lo trajo ahí pues uno de los directivos del Valencia, que es de Alcudia, que ahora en este momento no recuerdo el nombre, pero vamos, recuerdo que vinieron, este vino y claro, Carlos siguió su marcha, porque Carlos iba más. Sí, claro, Carlos era otro mundo. Lo que él podía llegar y llegó. Llegó hasta donde pudo, pero llegó. Sí, hasta llegó que las lesiones ya no le respetaron, sí. Creo que se rompió el talón de Aquiles y el tendón de Aquiles y ya ahí empezó la cosa a flojear. Y bueno, entonces yo quisiera preguntarte, no sé, tu experiencia. A partir de ese momento, aun siendo presidente Nacher, tú estabas ya en la directiva. Sí, claro. Año 77, temporada 77-78. Y entonces cuéntanos algo al respecto
porque esto es largo. Hombre, empezamos de cuando se ascendió, teníamos muy buenos jugadores y claro, entonces para jugar en preferente, que la preferente entonces era del Torreblanca allá... Ah, pero yo te estoy hablando de cuando vamos a primera regional. Ah, cuando subimos de regional. Segunda a primera regional. Bueno, sí, entonces yo estaba ya de directivo, entonces yo era un equipo que eran directivos mayores y yo entré joven, pero entonces yo, digamos, dirección y mando tenía poco, era colaborar con ellos. Pero ahí se pasa una época que no fue muy larga, hasta que se asciende, porque yo recuerdo que en primera, estando en primera, el equipo que íbamos, si no, a ver quién de los dos era el Alfarb, si mal lo recuerdo. Tú te acordarás mejor porque lo viviste. Y se logró subir a preferente. Recuerdo un partido en La Llosa. No, en La Llosa fue un partido muy duro y vital. La Llosa era un enemigo que era muy duro de roer. Sí, que es verdad. Y entonces La Llosa tenía un buen equipo. Y claro, como nosotros para ascender, pues teníamos que ir ganando todos los partidos. Y también el de Alcoy, ahí estaba, también había otro equipo que el alcoyano nos daba siempre garrote. Porque era filial del Alcoyano. Era filial del Alcoyano. Tenía muy buenos jugadores. Y éramos, siempre, un año no ascendimos porque con ellos nos ganaron. Pero al otro año se hicimos con ellos, ya. Fue una época aquella muy bonita porque contábamos con jugadores que más que aquí... Era bonita porque aquellos jugadores los hemos tenido y ahora son amigos. Son Ahí gente que eran unos críos. Sí, eran unos críos, pero claro, eran una pandilla, eran un grupo, todos con 16, 18, 20, 22 años. Cabanes era de los más mayores, más adultos. Más veterano, y estaba Cardeno en el medio campo. Cardeno, Miguel. Pero claro, Pepico y Tonacho. Y ahí entonces empezaban ellos. Ellos estaban Luis, era don Luis. Eso fue, pues eso, la sementera. Sí. Y luego fue cuando ellos poquito a poco fueron creciendo, personalmente y futbolísticamente hablando. Y ya es cuando ya se puede conseguir, pues eso, el ascenso a preferente. De todos modos, era un equipo que la gente que venía de fuera, es lo que dices tú, también era amigo. Yo quiero recordar aquel año a Mosquera, que vino de Carcagente, que el chico aquel se mataba. Yo lo he visto aquí con las rodillas en sangre y bueno, aquello entre otros, entre otros. Es que lo mejor para todo equipo en cualquier categoría es que la mayoría de jugadores sientan los colores. Claro, si no lo sienten no hay nada que hacer. Y cuando venía un jugador como Mosquera o traías uno o dos dentro del equipo, es que no se querían ir. Es que ellos estaban borrachos perdidos porque venían. Y como cada partido que ganaban, la directiva, les pagábamos una merienda, total que... Es lo que había entonces. Nos arruinaban. Dinero. Es que nos arruinaban, ¿eh? Sí. El Miguel, que era el capitán, yo me acuerdo una frase de él, y llevaba una lista, dice, Presi, Ramón, porque con él fui yo también Presi, que me debes tantas, o sea, ganaban más partidos que nos daba tiempo a hacer la cena. Los ganaban todos, los bandidos. Y es que aquello venían de ahí de la Canal, venía muchísima gente a ver a Linguera con el primer regional. Cuando subís de primera a preferente... Era otro mundo distinto. Ya se hizo otro mundo. Porque ya había mucha profesionalidad, por decirlo entre comillas. Había mucha categoría. Había que soltar alguna perrica si querías tener algún jugador de nivel. Alguna perrica, tú eso lo sabes bien, lo que ha costado a ti y a otros tantos. Y por aquel tiempo tú, Rafael, ya estabas en el lío, ¿no? Yo ya estaba ayudando, yo estaba muchas veces en la sombra y ayudando, y arreglando el campo cuando se podía. Tú haciendo una labor oscura, pero que era vital entonces todas las semanas había que labrar el campo y arreglarlo y dejarlo a punto y regarlo. Cuando se pasaba al muelle
Cuando se pasaba tanto con el muelle. Teníamos José Manuel, ¿qué pasaba con el coche? Y luego yo... Teníamos una viga, Aquella viga, sí. que Carlos el Herrero le hizo unas punchas Que movía. y la teníamos ahí en ese rincón. Sí, hombre, claro, me acuerdo yo. Y el tractor mi obra, o sea, todas las semanas, fines de semana, a pegarle una cepilla, porque al mismo tiempo que rayaba para hacer que no fuera tan duro, la viga lo dejaba Ya no. planchado. Sí, estaba muy bien. No era esto, ni mucho menos, pero se podía jugar. Es que había que hacer Relativamente, algo de areneta, algo de terreta aquí para poder, porque si no, el balón botaba y se iba ya. ¿Y tú, Rafa, te acuerdas cuando fuiste tu presidente? Yo sí, fue la temporada del 84-85, que Nacher empezó Nacher y decía que esto no, eso no por ser, digo, pues coja los trastos y se vaya. ¿Sabes? Y le dije, haga un estado de cuentas del club y fuera de aquí. Y aquí sobra gente para llevar a la leñera, hombre. Y ya está, y lo cogí yo, hicimos una gestora, mi hermano y presidente, entonces unas personas muy buenas que estábamos ya en la directiva, como Federico, Ramón Boyer, Pedro Mayoral. Pues todos los hombres que estaban. Juan Mayoral, que también estaba, éramos unos cuantos todos los vinculados al club. El Leñera iba, cuando se fue, el Leñera iba al que hacía 20. Y se fue, buscamos jugadores por ahí, para aquí, para allá, y al final nos quedamos el que hacía 10 aún. Y nos quisieron comprar partidos y hacer barbaridades. Lo que pasa en el mundo del fútbol aún. Sí. ¿Sabes? Y nada, y zapamos a la Leñera y ahí se quedó la Leñera. Fue una buena época. Al otro año entró el señor Don Ramón, otra vez con la compañía que tenía, y estuvimos unos años más. Ramón tenía una guardia de Forks muy importante. La Peña El Pinet. La Peña El Pinet. Que aún existe. Sí. Claro. De ahí, porque cada uno se conocimos aquí, gracias a Lenguera se hicimos la Peña, y éramos aquí 12 o 15 que poníamos hasta lo que no teníamos que poner. Claro, ya está. Y claro. Y era la única manera que se podía hacer algo. Yo tenía pues se quedaba Lenguera un grupo como tú, como yo tenía él. un talonario de cheques que digo, bueno, bien, luego lo que pasa es que yo hice una suscripción en Español de Crédito a nombre de Cedeñera y empezó la gente a meter dinero, porque claro, si no, también me costaba lo que tenía y lo que no tenía. Hacer, claro. Y gracias a aquello me costó mucho duro, pero no me costó tanto. Bueno, entonces es que mantener un equipo como es que, en esas categorías. Es que el que menos cobraba entonces eran 50 o 60 mil pesetas al mes. Claro que sí. Y eso era mucho dinero. Y si no tenías y nada. Había que sacarlo de donde fuese. Si no tenías nada. Tú recuerdas que Lenguera había. Y tuvimos suerte que ser una flora de jugadores locales muy buenos. Pero claro, había líneas que tenías que reforzar. Yo tengo una anécdota que el primer fichaje que hice fue a Miravalles. Y me tocó darle 20.000 duros para que se fuera allá a Sevilla a que le dieran la baja. El muchacho, claro, no iba ni un duro, tenía que ir y venir a la Federación Andaluza porque jugaba en el Macael en tercera división. Y tuve que dar 20.000 duros para que fuese a traerse la baja. Pero luego tengo otra anécdota más, que voy a presentar la baja de él. Juan Vicente Chingao, vamos a presentar la baja a la Federación y resulta que allí de la Leñera no le metía ninguna ficha. Mira. Porque sí, cada vez que Nacho le debía al entrenador de Moria 2 años antes 30.000 duros. ¡Hola! Y había que pagar 30.000 duros no te metían una ficha. Vosotros no lo sabíais. Y claro, que así, bueno, muchas cosas, pero en fin. Son avatares y cosas del fútbol, Rafael. Yo disfruté mucho. Yo también recuerdo, fíjate, que yo estuve contigo en la directiva. Estuve contigo cuando se lo dejó Pepe Mora. ¿Tú te acuerdas, Ramón? Claro que me acuerdo de Pepe Los últimos Mora. partidos. Pepe Mora se deja el fútbol porque él trabajó en un banco y se lo llevan a dirigir una empresa. El pueblo otro dio, pero era en La Mancha, una harinera de harinas y estuvo 2 o 3 años y cuando estuvo, siempre me llamó y me dijo, Ramón, que ya estoy libre. Ah, coño. Y ya lo fichamos, porque para mí han habido 3 entrenadores, que tengo que mencionarlos, Pepe Mora, el de Chella Frigols, Paco Frigols, y Miralles. ¿Te acuerdas de él? Sí, pero Miralles no hizo mala labor. Miralles conmigo no. Y el que subimos Miralles vino después. El que subimos a la preferente, que es el de Játiva, el José Enrique.
José Enrique. Que es el que No, ascendimos. no le subió después otra vez a la Ascendimos con él. Sí, Son sí. 3 entrenadores que lo han dado todo. Y ojo, y económicamente, pues ha llegado alguno que ha dicho, Ramón, si no me puedes pagar, como el de Chella, no me pagues. Fíjate. Y cuando le pagábamos el mes, dice, más que a un jugador no me pagues nunca, como un jugador. Se iba ahí a las brasas y de ahí salía, se gastaba los dineros y salía empeñado con los jugadores. Yo con esos entrenadores he tenido 3 entrenadores que he disfrutado horrores. Se han dedicado, se han ocupado ellos del equipo y la directiva ha ido sin problemas. Vivencias a tope. Sin problemas. Porque tanto Ramón como tú, vuestros hijos han sido jugadores. Sí, yo tengo Aún tienes uno que está rajando. y nietos. Tienes Nietos un tengo 4 nieto o 5. que es un figura. Yo tengo los 2 nietos que De tengo. entrada, ya los tengo veremos. por aquí. Los Y 2 él- nietos que tengo los tengo por aquí. Y él ha tenido un hijo que, bueno, yo me acuerdo, entonces estaba yo en Canals trabajando y ahí siempre me decían, eso te lo he contado alguna vez a ti. La temporada. Me cago en la esta- leche el rubio ese, nos jode todas las veces. El pelopiña. Creemos que no llega, pero llega a todas. Dice, llega a Les decían todas. por esos campos el pelopiña. Como era rubio, Sí. era central y los... Sí, hombre, vulgarmente sí. dicho, los jodía a todos allí. Él marcaba el terreno Sí, porque era exacto. Hacía la raya y no. y hemos disfrutado. Yo con esos entrenadores y esos equipos he disfrutado porque los problemas, no he tenido nunca ningún problema con los jugadores ni con... Bueno, entrenadores. pues hemos pegado un repasito así. Y hemos por disfrutado encima. y hay que acordarse de los momentos... que yo lo cogí De los momentos fue que... cuando Tonacho se dejó y se entregó con su entrenador y estuvo aquí Sí. entrenador hasta que terminó la campaña. Yo me acuerdo de un par de jugadores que fichaste tú. Sí, un tal a un madrileño. Arias y otro que venían de Valencia. Sí. Y recuerdo una cena que fuimos estando yo directivo. ¿Te acuerdas que iba detrás de ti corriendo? Que nos pagues, nos habéis prometido. Y yo le Yo decía. fiché también a- y el dátil este va y me lo manda a mí. Y yo los alivié. Le di dos pases de pecho y una fiché chiculera. a Y vale. a un extremo izquierda, a Merchera, que Sí, es de ahí de la qué Llosa bueno. también. Y, también tengo anécdotas con él, muy buena. Pero, hombre, Pues nada, esto de momento ha sido el aperitivo, porque a partir de ahora vamos a entrevistar también a jugadores que fueron en su día de Lenguera, gente que tiene, pues eso, una edad determinada, que serán pues, posiblemente los más veteranos y que vamos a tener un ratito bueno con ellos porque nos gusta que oírles y que cuenten vivencias para que todo el mundo sepa que aunque lo sabe, recuerde, por lo menos recuerde.